Un corte y bueno, he entrado a ver cómo estaba nada más. Le he visto un corte, le estaban curándole y ya me he salido. El fútbol moderno celebra a los centrales que salen jugando, a los que parecen mediocampistas con camiseta de defensa, a los que inician jugadas con elegancia. Pero hubo un tipo de central que casi ha desaparecido, el que defendía como si cada balón fuera el último, el que jugaba con el cuerpo antes que con el pie, el que entendía el fútbol como supervivencia. Sergio Ballesteros no fue estrella, no fue internacional, no levantó grandes títulos, pero fue el corazón defensivo del Levante, cuando el club pasó de luchar por desaparecer a competir en Europa. Y esa transformación no se entiende sin él. La pregunta no es si fue el mejor central de su generación, la pregunta es otra, cómo un equipo con uno de los presupuestos más bajos de la liga acabó jugando en Europa, y por qué cuando eso ocurrió siempre estaba Ballesteros en el centro de la defensa. Sergio Ballesteros no nació futbolísticamente en el escaparate, no salió de una cantera de élite con cámaras siguiendo cada paso. Su carrera empezó en los campos donde el fútbol es más crudo, segunda división, campos estrechos, ritmo físico, poco margen para el error. En estos escenarios no se juega bonito, se compite, y ahí aprende su oficio. Ballesteros no era rápido, no era estilista, no era central de salida limpia, pero entendió pronto algo fundamental. Un defensor no tenía que gustar, tenía que sostener. Aprendió a colocarse mejor que a correr, aprendió a anticipar más que a conducir, aprendió a usar el cuerpo como herramienta. En categorías donde los partidos se deciden por intensidad más que por calidad, ese perfil es oro, y eso le permitió dar el salto al fútbol profesional con una identidad clara. Antes de consolidarse pasa por equipos donde el fútbol no es espectáculo, es supervivencia. No hay grandes contratos, no hay estabilidad institucional, cada temporada es un examen. Esa etapa es clave porque moldea su mentalidad, no juega para lucirse, juega para durar. Y esa mentalidad será determinante cuando llegue el momento más importante de su carrera. Cuando llega al Levante, el club no vive su mejor momento, problemas económicos, plantillas limitadas, objetivo claro, mantenerse en primera como sea. No necesitaban un central elegante, necesitaban un central firme y Ballesteros encajaba, no porque fuera espectacular, porque era fiable. En un equipo que no tiene margen de error, la defensa es la base. No puedes permitirte partidos abiertos, no puedes intercambiar goles con equipos grandes, tienes que cerrar, tienes que sufrir, tienes que competir cada balón como si fuera el último. Y ahí empieza a construirse la figura que lo marcaría para siempre, el central que no brillaba pero que nunca desaparecía. Para entender la importancia de Sergio Ballesteros hay que entender primero que era el Levante a finales de los 2000. No era un club estable, no era un proyecto sólido, era una institución que vivía al límite. El Levante arrastraba problemas económicos graves, deudas acumuladas, retrasos salariales, incertidumbre institucional. Cada temporada comenzaba con una pregunta incómoda: ¿podremos sostener esto un año más? La plantilla no estaba construida con fichajes estratégicos, estaba construida con oportunidades, veteranos que buscaban minutos, jugadores descartados por otros clubes, apuestas de bajo coste, no había estrellas, había necesidad. Cuando el Levante consigue el ascenso en 2010, muchos lo dan por descendido antes de empezar. Presupuesto mínimo, plantilla corta, sin nombres mediáticos, pero el equipo entiende algo clave: no puede competir en talento, tiene que competir en intensidad. Y ahí es donde Ballesteros empieza a crecer más allá de su rol deportivo. Ballesteros ya no es solo defensa, es referencia. Coloca la línea, ordena los laterales, marca el ritmo defensivo, exige concentración. No era rápido, aunque existe esa carrera que ganó a Cristiano Ronaldo, pero sabía anticipar, no era elegante, pero sabía despejar cuando tocaba. Y sobre todo transmitía algo que en equipos pequeños es vital: convicción. Cuando el equipo sufría, él no retrocedía emocionalmente, y esa actitud contagia. En equipos grandes el liderazgo puede ser silencioso, en equipos humildes tiene que ser visible, porque cuando todo se tambalea, economía, resultados, presión externa, el vestuario necesita certezas. Ballesteros no daba discursos para la prensa, daba órdenes en el campo, no negociaba intensidad, no aceptaba desconexiones, era el tipo de central que hacía incómodo el partido para el rival, y eso era oro para un equipo que necesitaba rascar puntos. Temporada 2010-2011. El objetivo era simple: no descender. El Levante no dominaba partidos, pero sabía sufrir. Sabía cerrar espacios, sabía hacer el partido feo. Sabía llevar al rival al límite físico. Y la línea defensiva era el pilar. Ballesteros no marcaba goles, pero evitaba muchos. Y en equipos que viven al límite, evitar un gol vale tanto como marcarlo. Lo que nadie esperaba era lo que vendría después, porque la permanencia no fue el techo, fue el inicio. El Levante empezó a creer. Y cuando un equipo humilde empieza a creer puede pasar cualquier cosa. Pero para creer necesitas estructura, necesitas estabilidad defensiva, necesitas alguien que sostenga el caos. Y ese alguien era él. Temporada 2011-2012. El Levante no estaba diseñado para competir arriba. No tenía presupuesto, no tenía estrellas, no tenía profundidad de plantilla. Lo que tenía era estructura. Y en el centro de esa estructura estaba Sergio Ballesteros. Las primeras jornadas fueron una anomalía. El Levante empezó ganando, compitiendo, rascando puntos donde nadie esperaba. Y de repente en octubre ocurrió algo que parecía un error de clasificación. El Levante estaba líder provisional de la liga, por delante de gigantes. El país entero miraba la tabla con incredulidad, pero lo que parecía racha era algo más profundo, era orden. El Levante no dominaba partidos desde la posesión. Dominaba
dominaba desde la disciplina, bloque compacto, líneas juntas, laterales cerrando espacios interiores, centrocampistas sacrificados. Y detrás de todo eso el central veterano imponía calma. Ballesteros no corría 40 metros para corregir, se colocaba antes, no saltaba a todo, elegía cuándo. Su fútbol no era espectacular, era eficiente, y en equipos pequeños la eficiencia es supervivencia. El Levante convirtió el partido incómodo en estrategia, ritmo bajo cuando convenía, choque cuando hacía falta, concentración máxima en balón parado. Y ahí Ballesteros era esencial. Juego aéreo sólido, marca férrea, lectura de centros laterales, no necesitaba 90 minutos brillantes, necesitaba 90 minutos atentos, y eso lo ofrecía casi siempre. El Ciudad de Valencia se convirtió en fortín, no por glamour, por incomodidad, los grandes sufrían allí, porque el Levante no regalaba espacios, porque cada balón dividido era batalla, y en ese contexto el delantero rival sabía que no tendría noche tranquila. Ballesteros no buscaba protagonismo, buscaba neutralizar, y lo hacía. La temporada avanzaba y el equipo no caía, no se desinflaba, no se rompía mentalmente. Terminó sexto. Clasificación histórica para la Europa League. Un club que hacía poco peleaba por pagar nóminas ahora jugaría competición europea. Eso no fue magia, fue estructura sostenida durante meses, y la estructura empieza atrás. Con más de 35 años Ballesteros no era el futuro, pero era el presente que daba seguridad. Su liderazgo no era mediático, era funcional. Ordenaba, ajustaba, transmitía que nada era imposible, y cuando el vestuario cree el rendimiento sube. La temporada siguiente el Levante compite en Europa, un club humilde escuchando el himno continental, y el central veterano sigue ahí, no como figura internacional, como base. Ese momento consolidó su figura como símbolo del club. No era el más talentoso, era el más representativo. La clasificación europea fue histórica para el Levante, pero competir en Europa no es romántico, es exigente, más partidos, más viajes, más desgaste físico, más presión. Y el Levante no tenía una plantilla diseñada para rotar con profundidad. No tenía dos onces de nivel similar, tenía lo justo. Y cuando un equipo con lo justo juega más de lo previsto, el cuerpo lo nota. Ballesteros ya superaba los 35 años, no era central joven que puede sostener 60 partidos de máxima intensidad, era veterano. Y eso tiene dos caras. Por un lado experiencia, por otro desgaste acumulado. La temporada europea exige más concentración, más kilómetros, más recuperación. Y el margen físico empieza a reducirse. Pero lo que no cambia es la mentalidad. En Europa League el Levante no fue un invitado decorativo, compitió, mantuvo su identidad, siguió jugando a lo mismo, orden, bloque compacto, defensa firme. Ballesteros seguía siendo titular habitual, no por físico, por jerarquía. En partidos de máxima tensión el entrenador necesitaba jugadores que no desordenen emocionalmente, y él nunca se desordenaba. Mientras tanto el fútbol empezaba a transformarse, la salida limpia desde atrás se volvía obligatoria, los centrales empezaban a ser casi centrocampistas, la velocidad se volvía imprescindible. El perfil de Ballesteros representaba otra era, central de choque, de marcaje férreo, de despeje antes que conducción. No era el modelo emergente, era el modelo clásico, y eso empieza a notarse. El Levante no podía sostener indefinidamente esa cima. El presupuesto seguía siendo bajo, la plantilla envejecía, la sorpresa ya no existía, los rivales ya sabían cómo jugaba, y cuando el contexto deja de ser sorpresa, la exigencia aumenta. El equipo empieza a estabilizarse en zona media, ya no pelea arriba, ya no es historia semanal, y ahí el desgaste acumulado se hace evidente. En fases de crecimiento el liderazgo empuja, en fases de descenso el liderazgo contiene. Ballesteros ya no sostenía sueños europeos, sostenía estabilidad, seguía ordenando, seguía marcando territorio, pero el cuerpo ya no respondía igual, no podía corregir tanto, no podía sostener cada duelo con la misma energía, y el fútbol cuando detecta debilidad física no perdona. Cuando decide retirarse no lo hace en escándalo, no lo hace en caída abrupta, lo hace entendiendo algo fundamental. Había cumplido su ciclo, había llevado el Levante del abismo a Europa, había representado una identidad durante años, no necesitaba estirar artificialmente su carrera. Se va con algo más importante que una despedida mediática, respeto absoluto de la afición. El fútbol cambia el ritmo, cambia la táctica, cambia la exigencia, y en ese cambio algunos perfiles desaparecen. Sergio Ballesteros representa un tipo de central que hoy casi no existe, el que defendía antes de construir, el que despejaba antes de arriesgar, el que entendía el partido como combate. No fue internacional, no levantó grandes trofeos, pero hizo algo más difícil, sostener un club humilde en el momento más importante de su historia. El Levante no habría jugado en Europa solo con ilusión, necesitaba orden, necesitaba estructura, necesitaba un eje defensivo que no se rompiera en los momentos de presión, y eso no genera portadas, genera puntos. Ballesteros fue ese eje. No era el más técnico, no era el más rápido, pero era constante, y la constancia en equipos humildes es oro. Nunca intentó ser algo que no era, no quiso convertirse en central estilista. Cuando el fútbol empezó a exigirlo, jugó a lo que sabía. Colocación, anticipación, juego aéreo, carácter. Y eso durante una década fue suficiente para competir en primera. El fútbol moderno muchas veces idolatra lo brillante, pero los equipos pequeños sobreviven gracias a lo sólido. Ballesteros no fue solo rendimiento, fue mentalidad. En momentos de dificultad económica transmitía estabilidad, en momentos de presión deportiva transmitía calma, en momentos de euforia europea transmitía equilibrio, y ese tipo de liderazgo no aparece en estadísticas, pero se nota en el vestuario. Sergio Ballesteros no fue una estrella, fue un pilar, no fue un jugador de highlights, fue un jugador de 90 minutos completos. En una época donde el fútbol empezaba a obsesionarse con la estética, él representó la esencia del oficio, y quizá por eso su historia no es ruidosa, es firme. El Levante vivió su momento más grande con un central que nunca fue portada, y eso dice algo importante sobre el fútbol: no siempre gana el más brillante, a veces gana el más resistente, y Sergio Ballesteros fue exactamente eso, resistencia.